Palestinos e israelíes han mantenido una complicada relación durante años, principalmente por cuestiones territoriales. Recientemente, tras el ataque del grupo extremista palestino Hamas contra ciudades en el sur de Israel, el ejército israelí ha ordenado el asedio total de la Franja de Gaza, dejando a niños, niñas, mujeres y adultos palestinos encerrados en la zona. ¿Qué otras restricciones ha impuesto el gobierno israelí a los palestinos en la zona a la que ellos mismos denominan la cárcel al aire libre más grande del mundo? Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. La Franja de Gaza es un territorio de 41 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, ubicado entre Israel, Egipto y el mar Mediterráneo. Es el hogar de alrededor de 2,3 millones de personas y tiene una de las densidades de población más altas del mundo. La Franja de Gaza, además, tiene una larga historia de asedios y ocupaciones que se remonta a 4.000 años atrás. Ha sido gobernada, destruida y repoblada por diversas dinastías, imperios y pueblos desde el antiguo Egipto, cientos de años antes de Cristo, hasta caer en manos del Imperio Otomano en el siglo XVI. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los británicos decidieron trasladar la decisión sobre Palestina a la recién creada Organización de Naciones Unidas, ONU, que aprobó en 1947 la Resolución 181, por la que Palestina se dividía en el 55% del territorio para los judíos, Jerusalén bajo control internacional y el resto para los árabes, incluida la Franja de Gaza. Tras la victoria de Israel en la Guerra de los 6 días, el país hebreo ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, desencadenando una serie de violentos enfrentamientos que llegan hasta la actualidad. La primera intifada de los palestinos contra los israelíes surgió en Gaza en 1987, el mismo año en que se fundó el grupo islamista Hamas. Posteriormente se extendió a los otros territorios ocupados. Los acuerdos de Oslo de 1993 entre israelíes y palestinos dieron lugar a la Autoridad Nacional Palestina, conocida por sus siglas como ANP, Organización Administrativa Autónoma, que gobierna transitoriamente en la Franja de Gaza y parte de Cisjordania. En el año 2005, Israel retiró sus tropas y a unos 7.000 colonos israelíes de la Franja de Gaza, después de una segunda y mucho más violenta intifada. Un año después, Hamas logró una clara victoria en las elecciones palestinas, lo que desató una violenta lucha de poder en 2007 entre Hamas y el partido Fatah, liderado por el presidente de la ANP, Mahmoud Abbas. El grupo militante resultó victorioso en Gaza y desde entonces se ha mantenido en el poder en la franja, sobreviviendo a 3 guerras y a un bloqueo de 16 años. Hamas ha jurado destruir a Israel y quiere reemplazarlo con un Estado islámico. Pero ¿qué otras acciones del gobierno israelí que han evitado el desarrollo de palestinos en la Franja de Gaza ocasionaron los nuevos ataques? El bloqueo de Israel en la Franja de Gaza. Tras la llegada de Hamas al poder, Israel y Egipto impusieron un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo sobre Gaza. A pesar de los pedidos de las Naciones Unidas y de los grupos de derechos humanos, Israel ha mantenido el bloqueo desde 2007. Este bloqueo ha tenido un efecto devastador sobre los civiles palestinos que enfrentan fuertes restricciones de movimiento. Y es que Israel prohíbe a los palestinos entrar o salir de la zona, excepto en casos extremadamente raros, que incluyen condiciones médicas urgentes que ponen en peligro la vida, y una lista muy corta de comerciantes. Human Rights Watch comparó las condiciones en Gaza con una prisión al aire libre, refiriéndose a las restricciones de movimiento que Israel impone a los palestinos. El gobierno israelí dice que el bloqueo que le otorga el control de las fronteras de Gaza y que también aplica a Egipto es necesario para proteger a los ciudadanos israelíes de Hamas. Por otro lado, el Comité Internacional de la Cruz Roja considera ilegal el bloqueo y dice que viola la Convención de Ginebra, acusación que los funcionarios israelíes niegan. La ONU, varios grupos de derechos humanos y juristas consideran que Gaza todavía está bajo ocupación militar por parte de Israel. Para intentar eludir el bloqueo,
Hamás construyó una red de túneles que utiliza para introducir bienes y armamento en la franja y también como centro de comando subterráneo. Israel ve estos túneles como una amenaza y a menudo los marca como objetivos de ataques aéreos. Entonces, es así como los bloqueos de Israel dejan a Gaza en el umbral de pobreza. Y es que al limitar las importaciones y casi todas las exportaciones, el bloqueo de 16 años de Israel ha llevado a la economía de Gaza al borde del colapso, con tasas de desempleo superiores al 40% según el Banco Mundial. La ONU además indica que más del 65% de la población vive por debajo del umbral de pobreza y el Programa Mundial de Alimentos considera que el 63% de la población de Gaza está en inseguridad alimentaria. La mitad de los palestinos que viven en la franja de Gaza tienen menos de 19 años, pero tienen pocas o ninguna perspectiva de crecimiento socioeconómico y un acceso limitado al mundo exterior. El informe de la ONU indica que existe poco apoyo para una generación de niños que viven con los efectos psicológicos a largo plazo de la exposición constante a la violencia, y es que se ha registrado un aumento de los problemas de salud mental, incluida la depresión, entre los jóvenes que viven en la franja de Gaza. En 2014, Israel declaró una zona de defensa a lo largo de la frontera para protegerse de los ataques de cohetes e incursiones de los militantes islamistas. Esa delimitación redujo la cantidad de tierra disponible en el territorio para viviendas o granjas. Los palestinos en Gaza también carecen de necesidades básicas. Los cortes de electricidad son un evento cotidiano en el territorio. La mayoría de las casas solo tienen electricidad 3 horas al día. La franja obtiene la mayor parte de su electricidad de Israel, además de algunas aportaciones de la única planta de energía de Gaza y una pequeña cantidad de Egipto. Y es que según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el bloqueo de Israel y Egipto, la disminución de inversión de la Autoridad Nacional Palestina en salud y el conflicto político interno con Hamás son los responsables. Y es que varios hospitales y clínicas han sido dañados o destruidos en choques previos con Israel. Ahora, a raíz del último ataque de Hamás, se espera que las condiciones de los civiles en Gaza y la infraestructura del territorio empeoren drásticamente. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias.